Este análisis está realizado por un psicólogo utilizando conceptos reales de psicología clínica y criterios del DSM-5-TR. Sin embargo, se trata de contenido educativo y de entretenimiento enfocado en personajes de ficción. Los criterios diagnósticos se usan como herramienta interpretativa para analizar patrones conductuales, no como diagnóstico clínico formal. Este contenido no reemplaza evaluación profesional ni constituye orientación terapéutica aplicable a la vida real. Si identificas patrones similares en ti o en alguien cercano, busca ayuda de un profesional de salud mental. ¿Qué hace que un hombre siga levantándose una y otra vez después de que el mundo que juraba proteger lo traicione y lo vuelva a hacer? Yo soy Rose, psicólogo, y hoy vamos a hablar de Leon Scott Kennedy. Si jugaste Resident Evil 2, Resident Evil 4, el 6 o estás esperando Resident Evil Requiem, ya sabes quién es. Policía novato, agente del gobierno, sobreviviente el insuperable. A primera vista parece el héroe perfecto, tranquilo bajo presión, ingenioso, moralmente íntegro, siempre hace lo correcto. Pero si prestas atención, hay algo debajo de esa calma que no encaja del todo con alguien que está bien, porque Leon no está bien, y eso es exactamente lo que lo hace tan interesante de analizar. Y lo más importante, vamos a entender qué dice Leon Kennedy sobre las personas reales que cargan el peso del mundo sin pedir ayuda. Estamos hablando de un mundo donde el bioterrorismo es rutina, donde las instituciones se pudren por dentro y la traición es parte del uniforme. Ahí crece Leon. Nace en el 77 en una familia vinculada al crimen organizado. Los matan a todos. Él sobrevive porque un policía decide intervenir. Eso es todo lo que sabemos de su infancia. Y psicológicamente, con eso basta. Pérdida violenta, figura de autoridad que salva, identidad que empieza a organizarse alrededor de una deuda implícita. Alguien me rescató, ahora me toca a mí. A los 21 se gradúa de la academia y pide Raycon City, por curiosidad profesional. Su primer día de trabajo, una ciudad convertida en desastre biológico. Llega sin red de apoyo visible, después de terminar impulsivamente con su novia, con resaca, durmiendo en un motel. No suena a estabilidad emocional, suena a alguien que carga algo que todavía no sabe nombrar. Y luego pasa lo que pasa, ve morir gente de formas que ningún entrenamiento contempla. Protege a una niña, se vincula afectivamente con una mujer que resulta ser espía, sobrevive, funciona. Y ese es el punto, funciona. El sistema colapsa, la ciudad cae, la verdad se encubre, y él sigue operando. Lo reclutan bajo presión, trabajas para nosotros o desapareces. No es vocación. Él acepta en parte para proteger a Sherry. A partir de ahí, su entorno deja de ser civil y se vuelve permanentemente bélico. Operaciones encubiertas, amenazas biológicas, equipos que mueren, presidentes que caen, ciudades sacrificadas. El gobierno no lo cuida, lo utiliza y Leon sigue. Sería fácil decir que todo se explica por el trauma infantil. Sería cómodo, también sería simplista. El evento influye, claro, pero lo que define es el significado que se le da. Y Leon interpenaliza algo muy concreto, y es que se dice que sobrevivió para esto. Desde la terapia cognitivo-conductual, Leon se vincula con facilidad. Puede trabajar con desconocidos, generar alianzas en minutos, proteger a alguien que acaba de conocer como si lo hubiera creado. En crisis es magnético, funcional, preciso. El problema empieza cuando la emergencia termina, porque ahí baja el ruido y él también. Su patrón es claro: proximidad en peligro, distancia en calma, se acerca cuando hay algo que salvar y se retrae cuando hay algo que sentir. Ada Wong es el ejemplo más evidente. Se enamora de alguien que le miente desde el primer encuentro, que le apunta con un arma, que lo traiciona una y otra vez, y aún así la sigue buscando, la sigue protegiendo, la sigue dejando entrar. Ada representa la intimidad que nunca termina de concretarse, siempre ambigua, siempre a medio camino, perfecta para alguien que necesita el deseo, pero no la exposición real. Con Claire Redfield la dinámica es distinta. Hay confianza, historia compartida, una base más segura. Cuando ella le pide el chip con evidencia que podría cambiarlo todo, él elige la institución, no elige a Claire, elige el sistema que lo usa, y esa decisión le cuesta la conexión, y no parece detenerse a procesarlo. Sherry empieza como motivación para sobrevivir. Protegerla le da sentido en medio del caos. Años después, cuando la reencuentra y descubre que ahora responde al mismo engranaje que lo has manipulado a todo, hay una factura silenciosa ahí. Otra vez el sistema interponiéndose entre él y el vínculo. Jack es la traición del compañero, confianza forjada en combate que termina en enfrentamiento. Leon lo maneja como maneja casi todo: acción primero, procesamiento después, o nunca. Tiene una empatía funcional muy alta, lee el entorno, regula a otros, toma decisiones morales bajo presión, pero la empatía hacia sí mismo, la vulnerabilidad sostenida,
esa la mantiene bloqueada. Cuando le preguntan por Ada, cambia de tema. Cuando le preguntan cómo está, responde con la siguiente misión. Mientras haya algo que hacer, no hay nada que sentir. Muy conveniente. No es un títere del entorno. Desobedece órdenes en la República Eslava del Este, protege a quien no debería, se niega a arrestar cuando la lógica institucional lo empuja a hacerlo, actúa contra el sistema, pero paga el precio en silencio. No tiene un espacio donde integrar el costo emocional de esas decisiones, solamente acumula. La historia nos vende que Leon madura, que se vuelve más preciso, más letal, más claro moralmente. Y sí, técnicamente crece, pero emocionalmente se queda estacionado. A los 21 llega a Raycon City inseguro, crudo, improvisando. A los 36 está solo en Lodge, en Colorado, bebiendo para anestesiar la muerte de su equipo. Más experiencia, mismas heridas, pero un mejor disfraz. No es una regresión infantil, es un congelamiento. Hay una parte de él que se queda atrapada en el 98, en los primeros años como agente. El cuerpo avanza, el rango sube, las misiones cambian. La vida emocional se rigidiza. Su equipo muere en 2014 y no busca apoyo, busca aislamiento. Asesinan al presidente Benford, su mentor, el hombre que prácticamente lo empujó a esa vida. Y el impacto está ahí, pero lo procesa en modo operativo. Siguiente objetivo, siguiente amenaza y siguiente visión. Cada traición de Ada es una herida abierta que él decide no cerrar, porque cerrar implicaría aceptar la pérdida y eso exige detenerse. Al inicio, sus recursos eran claros: disociación en peligro extremo, humor para bajar la tensión, acción inmediata, y funcionaban. Con el tiempo, esos mismos mecanismos se endurecen. El humor deja de ser alivio y se vuelve escudo. La acción deja de ser respuesta y se convierte en escape. Cuando ni eso alcanza, aparece el alcohol como un regulador externo, no para celebrar, sino para apagar la emoción. La máscara que tiene es impecable, un profesional imperturbable, puntería firme, decisiones rápidas, pero hay grietas. En 2014 lo dice sin adornos. When I was a kid, I used to think about the kind of man I grew up to be. I never thought my life would turn out this way. Esa frase es el momento más honesto del personaje. Ahí no habla la gente, habla el niño que sobrevivió y que todavía no entiende en qué se convirtió. Leon no cambia de esencia, él se endurece, porque Raycon City no lo quiebra, lo marca. La manipulación gubernamental no lo derrumba, lo vuelve más desconfiado. Las pérdidas no lo detienen, lo aíslan. En crisis es hiperfuncional. Fuera de crisis aparece la culpa, el vacío y la botella. Antes de seguir, algo importante que decirte, y es que esto es un análisis narrativo con base en criterios clínicos, no un diagnóstico real. Leon es ficción. En la vida real necesitas entrevistas, historia clínica, pruebas, tiempo. Aquí estamos leyendo un patrón con herramientas del DSM-5TR, no firmando un expediente. Y si usamos ese marco, el cuadro que mejor encaja es un trastorno de estrés postraumático, con rasgos de trauma complejo como lo plantea el CIE-11. No hablamos de un evento aislado, hablamos de exposición repetida y crónica, Raycon City, operaciones encubiertas, traición institucional, muerte constante de compañeros. El sistema nervioso no sale ileso de eso. Los criterios básicos están ahí: exposición masiva al trauma, reexperimentación implícita cuando compara nuevas crisis con Raycon, señal de que ese recuerdo sigue activo. Evitación emocional clara, no busca apoyo, cambia de tema cuando tocan su vida personal. Se aísla en Colorado en vez de hablar. Hay alteraciones cognitivas como la culpa persistente, visión negativa del sistema, distanciamiento afectivo, hiperactivación funcional, reacciona en milisegundos ante una amenaza, le cuesta bajar la guardia, y esto ha durado durante décadas. A nivel operativo funciona de manera extraordinaria. El DSM exige deterioro funcional significativo. En lo laboral no lo vemos. En lo relacional y emocional sí. Hay una intimidad fracturada, un descanso con culpa, alcohol cuando no hay misiones. Eso es deterioro, solo que la narrativa lo romantiza porque siempre hay algo que salvar. ¿Hay depresión? Pues hay periodos compatibles como el retiro en Colorado, aislamiento, alcohol, pérdida de sentido. No parece un episodio sostenido sin remisión. Mejora cuando reaparece el propósito. Un trastorno por uso de alcohol, pues probablemente en fases de descompensación. Pero ¿es antisocial o psicópata? No. Tiene culpa, empatía y conflicto moral. Siente demasiado para entrar en esa categoría. El guión es consistente. Está el pensamiento automático de si fallo, alguien muere. Hay una responsabilidad excesiva, todo o nada respecto a su rol. Magnifica los errores propios,
minimiza su propio sufrimiento. Soy el que protege. Si no protejo, no valgo. Cuando una identidad se fusiona así con una función, no hay espacio para un descanso ni para fracaso. Ante una amenaza, hay hiperactivación y control, conducta de intervención directa, pero las consecuencias, hay vidas salvadas y reducción de culpa anticipada. Existe un refuerzo positivo y negativo al mismo tiempo. El cerebro aprende rápido que esto funciona, y Raccoon City lo consolidó, porque actuar es sobrevivir y actuar es una anestesia. El patrón de apego es evitativo, hay una alta autonomía, baja expresión de necesidad emocional, atracción hacia vínculos ambiguos que no exigen intimidad plena. No es incapacidad para sentir, es una estrategia para no exponerse. Cuando el peligro termina y queda el silencio, aparece el vacío, y si no hay una misión, la dopamina baja y el alcohol ocupa ese lugar. En perfiles similares vemos sistemas de alarma recalibrados, una amígdala hiperafinada ante amenaza física, una corteza prefrontal fuerte para regulación cognitiva bajo presión, un eje de estrés probablemente cronificado tras años de activación, un sistema de recompensa asociado al logro operativo, sin misión, sin estímulo. Con misión hay una claridad total. Nada de esto determina, obviamente. La neuroplasticidad existe y las decisiones siguen contando. El contexto social empuja en la misma dirección. Hay un reclutamiento coercitivo, hay una cultura institucional que premia dureza emocional, ausencia de protocolos reales de salud mental. Todo eso no se suma, se multiplica. Un niño que pierde a su familia aprende que depender es un peligro y que proteger da cierto sentido. Luego es expuesto durante décadas a violencia extrema sin espacio para procesar. Lo sorprendente no es el patrón, lo sorprendente es que siga funcionando. Todo esto se explica, pero no se justifica. Mucha gente con trauma no construye su identidad sobre el sacrificio perpetuo. Leon toma decisiones, decide seguir bebiendo solo en vez de buscar ayuda, decide sostener vínculos ambiguos, decide volver al campo. Si lo ponemos junto a otros arquetipos del soldado traumatizado, el constante se vuelve interesante. Chris Redfield es el espejo más cercano, mismo universo, misma exposición, misma funcionalidad extrema. Pero Chris sí colapsa de forma visible. En Resident Evil 6 lo vemos en amnesia disociativa y alcoholismo severo, perdido, roto de manera explícita. La narrativa lo señala con el dedo. Aquí hay un hombre quebrado. Leon nunca se permite ese espectáculo. Nunca cae tan aparatosamente. Y eso no lo hace más sano, lo hace más eficiente ocultando la grieta. A veces, el que se rompe frente a todos tiene más posibilidades de reconstruirse que el que sigue caminando como si nada. Con Solid Snake, el paralelismo es más filosófico. Otro soldado moldeado por un sistema que lo usa como herramienta desechable. La diferencia es que Snake verbaliza su tragedia. Sabe que es producto de una maquinaria que lo supera y lo dice. Hay conciencia ahí. Leon, en cambio, opera más desde la negación funcional. Sabe que el sistema falla, pero en lugar de detenerse a digerirlo, aprieta los dientes y sigue avanzando. Joel Miller es quizá la comparación más potente en términos psicológicos. También pierde a su hija, también reconstruye su identidad alrededor de proteger a alguien más, también convierte la misión en anestesia contra el duelo. La diferencia es que Joel está dispuesto a cruzar líneas éticas definitivas. Por Ellie, Leon no. Su brújula moral se mantiene rígida incluso cuando eso le cuesta vínculos, estabilidad o paz. Joel sacrifica al mundo por su hija sustituta. Leon se sacrifica a sí mismo para no traicionar su código. Eso es lo que lo distingue. No es el trauma porque muchos lo tienen. No es la competencia porque varios lo superan. Es esa tensión constante entre una ética personal casi inflexible y un sistema que la traiciona de forma sistemática. Leon pertenece a una institución que lo manipula, lo presiona y encubre atrocidades. Y aún así, cada vez que puede, elige sus valores por encima de la orden directa. Claro, esa coherencia moral tiene un precio. No lo paga en titulares dramáticos, ni en colapsos espectaculares, lo paga en soledad, en vínculos que no terminan de consolidarse, en noches silenciosas donde no hay misión que lo distraiga. Si bajamos todo esto a la vida real, alguien como Leon podría existir fuera del videojuego. El TEPT en población general ronda entre el 6 y 8%. En militares, fuerzas especiales, personal de emergencia, las cifras suben mucho más. Algunos estudios hablan del 15 a 30% en veteranos de combate. El trauma complejo, aunque no tenga un código propio en el DSM, expande cada día en clínica cuando hablamos de exposición crónica a violencia. Ahora, tener TEPT no convierte a nadie en héroe de acción ni en agente de élite. Son variables distintas. La ficción las mezcla porque vende mejor. Lo que sí está bien documentado es el perfil de alto rendimiento con trauma subyacente. Médicos de urgencias,
operadores tácticos, personal de inteligencia que funcionan de forma impecable en lo profesional, mientras su vida personal se va erosionando en silencio. Bessel van der Kolk en The Body Keeps the Score describe justo ese fenómeno. El cuerpo y la mente cargan lo que la persona no procesa. Jonathan Shea habla del daño moral en veteranos de Vietnam, esa herida que aparece cuando sirves a un sistema que traiciona tus valores. Esa tensión ética permanente es completamente plausible en alguien real. Donde la ficción se despega es en la magnitud. Ninguna persona real sobrevive 25 años de exposición extrema, casi continua, sin secuelas físicas y o psicológicas mucho más visibles. La consistencia casi sobrehumana de Leon, su capacidad de tomar decisiones morales complejas en milisegundos durante décadas, la ausencia de colapsos mayores, eso está inflado. Dramáticamente es efectivo y clínicamente es improbable. Pero el núcleo psicológico sí es reconocible. Hay una identidad construida alrededor de proteger, vínculos ambiguos para evitar intimidad real, alcohol cuando baja la adrenalina, la sensación persistente de nunca pensé que mi vida sería esto. Y eso lo escuchas en consulta todos los días. No con monstruos biológicos de fondo, obviamente, pero con historias de guerra, de cuerpos tácticos, de instituciones que fallaron. Si tuviera que ponerle un número, diría que alrededor del 60 o 65% del perfil psicológico de Leon es plausible en la vida real. Los mecanismos de defensa, el patrón relacional, la hiperfuncionalidad, en crisis, el deterioro silencioso. Lo que no es plausible es la épica sostenida sin quiebres mayores. Leon conecta porque representa una fantasía muy específica. El hombre que puede con todo, competente hasta lo absurdo, emocionalmente contenido hasta lo sospechoso. Esa mezcla de eficacia extrema y vulnerabilidad, apenas insinuada, genera identificación, sobre todo en hombres jóvenes que crecieron con la idea de que sentir mucho es peligroso, pero rendir poco es imperdonable. El fandom lleva años discutiendo nuestra salud mental, y eso ya dice algo. Cuando una comunidad insiste tanto en leer entre líneas, es porque el personaje toca fibras reales. Y aquí viene la crítica incómoda. La narrativa tiende a glorificar su modelo sin cuestionarlo lo suficiente. Su soledad se pinta como dignidad. Su incapacidad para descansar se vende como compromiso. El alcohol aparece como detalle estético, no como un síntoma. El mensaje implícito es claro. Así sobrevive un héroe de verdad, aguantando, sin molestar, sin pedir ayuda. Eso tiene consecuencias, porque normaliza que sacrificar la vida personal sea el precio correcto por ser bueno, y muchos compran esa idea sin cuestionarla. Leon rompe un estereotipo muy dañino, y es que el trauma no lo convierte en monstruo. No es violento por locura, no es cruel por deshumanización, es ético, es protector, es consistente. Pero al mismo tiempo, refuerza otro mito, que es el del hombre autosuficiente que procesa el dolor, trabajando más duro y bebiendo en silencio. En 2026, con tasas altas de depresión y suicidio masculino, romantizar eso no es inocente. Su ambigüedad moral funciona porque obliga a la audiencia a hacerse preguntas reales. ¿Hasta dónde se le debe lealtad a una institución que falla? ¿Cuándo proteger a uno pesa más que la justicia colectiva? Esas tensiones no son solo narrativas. Hablan de daño moral, de conflicto interno, de identidad en shock con el sistema. Leon es síntoma y espejo. Síntoma de una cultura que define al héroe por cuánto se sacrifica sin quejarse. Espejo una experiencia común. El mundo te exige que funcionemos perfecto mientras nos desarma por dentro. Y tenerse a preguntar ¿cómo estoy? Parece un lujo. Y la historia sigue. Un cadáver apareció en un hotel abandonado del Medio Oeste. Parte de una serie de muertes misteriosas en Estados Unidos. Grace, analista del FBI, es asignada al caso. En el mismo lugar donde asesinaron a su madre años atrás. Un policía desaparece en un hotel y mandan a Leon. Otra vez. Superviviente de Raycon City. Agente veterano de la DSO. Fuerte sentido de justicia. Capacidad física impecable. Décadas enfrentando brotes víricos. Y ahí va otra vez. Hacia un escenario que inevitablemente lo obliga a mirar el pasado que nunca terminó de integrar. La pregunta es, ¿esto será otra pesadilla que reactiva todo? La pregunta narrativa es esta. ¿Esto será otra pesadilla que reactiva todo o un requiem que por fin cierre algo? Pero la pregunta clínica es ¿cuánto más puede sostener alguien una identidad basada en aguantar antes de que el costo deje de ser silencioso? El problema es cómo se cuenta su historia. Verlo beber solo después de que su equipo muere se presenta como un momento humano, casi muy elegante antes de mandarlo otra vez a la siguiente mención. En clínica, ese momento no es estético, es una red flag que llegó tarde. Ese hombre necesitaba intervención hace años, contención, no otra operación, no otra misión. Eso vende menos que volar a Sadler con un rocket launcher.
La pregunta incómoda es esta: ¿dónde termina el trauma y dónde empieza la lección en Leon Kennedy? Porque sí, él desobedece órdenes cuando sus valores chocan con el sistema. Eso es agencia, es una brújula moral intacta, pero también elige no buscar ayuda, no cerrar el vínculo con nada, no procesar el duelo de cada compañero que pierde. Cuando un patrón lleva años repitiéndose, deja de sentirse como un patrón y empieza a sentirse como identidad. Y cuando eso se vuelve tu identidad, pedir ayuda se vive como una traición a ti mismo. Podemos entenderlo sin justificar, podemos comprender su psicología sin romantizar el desgaste. Admirar su ética no obliga a aceptar que el precio que pagas es razonable, porque no lo es. Si algo conecta tanto con Leon es que muchos crecieron siendo el fuerte, el que salva, el que resuelve, el que no estorba con emociones. Y esos perfiles en consulta suelen llegar cuando ya están exhaustos, no cuando empieza el problema. Llegan cuando el cuerpo ya pasó factura. Si Leon hubiera tenido intervención temprana, terapia enfocada, una red real que no estuviera atravesada por misión y traición, su trayectoria sería distinta. No menos fuerte, pero sí más sostenible. Porque la fortaleza real está en saber cuándo dejar de hacerlo. Y ahora que viene un nuevo capítulo en el universo de Resident Evil, la pregunta no es solamente qué amenaza enfrentar a Leon, la pregunta es qué parte de él vamos a ver esta vez. ¿Otra misión impecable con la resaca emocional en segundo plano? ¿O por fin veremos las grietas que llevan años acumulándose? Tal vez confirmamos lo que siempre estuvo ahí, que sobrevivir no es lo mismo que estar bien. Y si ese análisis te hizo ver al personaje diferente, deja tu like, suscríbete y comparte. Y si quieres contenido más relajado, date una vuelta por nuestro canal, soy Rox. Y hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por estar aquí una semana más. No olvides seguirme en mis redes sociales, yo soy Rox y nos vemos en el siguiente video. Bye.